Estaba en el campo, en la casa de unos tíos. Cuando subes la escalera al segundo piso hay dos habitaciones, uno a la izquierda en la que duerme mi prima y otra a la derecha, en la que estaba yo durmiendo con mi primo en camas separadas, cada una a un extremo de la pieza y las piezas no tienen puertas, solamente tienen el espacio donde debería haber una. En mitad de la noche me desperté. No sabría especificar a qué hora porque no vi ni el reloj ni el celular. Resulta que me había despertado debido a que escuché los pasos de una persona subiendo la escalera, ya que esta suena mucho. Pensé que debería ser mi prima que bajó al baño, ya que veía a mi primo durmiendo al otro extremo de la pieza. La cosa es que cerré los ojos para seguir durmiendo, pero me percaté que la persona que estaba subiendo no dobló en dirección a la pieza de mi prima, sino que se quedó parado al final de la escalera sin moverse durante un par de minutos, mientras yo estaba pensando qué cosa le pasó a mi prima, todo esto manteniendo los ojos cerrados. Después empecé a escuchar los pasos nuevamente, pero la cosa es que no fueron a la izquierda, sino que fueron a la derecha, a donde estaba yo con mi primo, y la cosa es que él se queda parado en la puerta sin moverse por un par de segundos. Ya para este entonces yo ya estaba asustado porque no entendía qué estaba pasando, pero por alguna razón tenía demasiado miedo como para querer abrir los ojos. Volvió a moverse, pero ahora fue en dirección a mi cama y se puso como a 1 metro o menos y no sabría explicarlo, pero fue como que él acercó demasiado su cara a la mía. Sentía el calor que emanaba de su cara, su respiración, aliento y toda la cosa. Estuvo así como 30 segundos mientras yo me cagaba entero, pero haciéndome el dormido de una manera espectacular. Pasados estos 30 segundos la cosa se alejó y se fue bajando la escalera. En ese entonces yo tenía unos 20 años, pero la única cosa que quería hacer era llorar por el terror que tuve durante unos minutos que se me hicieron eternos. Fue una experiencia muy brígida. También tenía 20 o 21. Volvía de un viaje y llegué a acostarme cuando siento una entidad que se acerca a mi cama y se acuesta al lado mío. Yo estaba inmóvil del miedo, pensando que lo estaba imaginando. No me atrevía a mirar al lado, pero siento el peso de alguien en la cama. Empiezo a sentir una respiración distinta a la mía. Dejé de respirar para asegurarme que no era yo, y seguía esa respiración. Luego sentí que se bajó de la cama y se iba caminando hacia afuera de la pieza. Cuando no lo escuché más, fui corriendo donde mi mamá, que es súper espiritual, y va hacia mi pieza con un péndulo y hace un ritual y esas cosas a las que yo soy bastante escéptico. El péndulo se vuelve loco y ella con la mano quieta. Me dijo que era un joven de mi edad que me había seguido porque creyó que había hecho un amigo. La verdad yo no me creo mucho esas historias, pero era una de las primeras veces que sentía algo así. Cuando cuento esta historia, siempre me dicen que era parálisis del sueño, pero yo estaba bastante lúcido. 2 años antes de esto sentí algo similar, pero muy diferente. También eran pasos, pero estos eran muy chiquitos, como esos que hacen los perros, y eran varios, como si fueran de personitas pequeñas. Yo quedé pa' la caga viendo si se había metido uno de mis perros bajo mi cama o se había metido un gato. Así que prendo la luz, me levanto y reviso, pero no había nada, por lo que me volví a acostar esperando no escucharlo de nuevo. Escucho unas vocecitas indescifrables. Eran como susurros en un idioma que jamás había escuchado. Luego vuelvo a sentir pasitos, pero esta vez alejándose. Esa vez decidí ponerme audífonos y escuchar música hasta dejar de sentir ese ruido. Me costó mucho dormir esa noche, pero logré hacerlo. Le cuento a mi mamá en la mañana y me dice que eran duendes. Yo esa sí que no me la creo, pero me era muy difícil encontrarle una explicación a esa experiencia. Cuando era chico estábamos con mi primo y mi hermana. Teníamos alrededor de 8 a 9 años. Mi mamá estaba en la cocina, pero tuvo que salir a la casa de mis abuelos. Mi casa es súper chica. El living tiene una ventana que da a nuestra pieza. Compartimos pieza con mi hermana. Yo estaba estirado en el sillón grande que estaba al lado de esa ventana. Mi primo estaba en el sillón del frente, y mi hermana estaba en una mesa. La cosa es que mientras veíamos tele, mi primo me dice: mira la ventana, hay algo que está moviendo la cortina. Yo miro, no veo nada, así que no le di importancia. Unos minutos después mi primo grita: la muñeca se asomó a la ventana. Yo miro a la ventana y la muñeca estaba ahí. Apenas la vi salte del sillón cagando para afuera con mi primo, y a mi hermana la dejamos llorando dentro de la casa.
Le contamos a mi mamá pero no nos creyó. Nos dio color por dejar a mi hermana llorando y además se cagó de la risa. Meses después, comenzaron a pasar cosas más raras. Teníamos unos tambores que llenábamos con juguetes y otras cosas. A mi hermana le habían regalado una cajita musical que tocaba el tema para Elizabeth de Beethoven. Y como nunca la usaba la dejo en el fondo de la tambor. La cosa es que un día me despierto y siento una musiquita. Me costó acordarme de qué era, pero después me pegué el palo que era la cajita musical. La cosa estaba dentro del tambor. No le di color y me quedé dormido. Pasaron los días y me volví a despertar como a las 3 de la mañana y escuché la misma musiquita. Esta vez me vino un miedo enorme porque me di cuenta que no había forma de que la cajita estuviera sonando estando abajo en el tambor. Por lo que despierto a mi hermana, y ella empieza a asustarse y los dos salimos rajando para la pieza de mis padres. Le contamos a mi mamá. Fue a revisar y dijo que no escuchó nada. Al día siguiente sacamos las cosas dentro del tambor y la caja estaba abajo mismo. No había forma de que pudiera haber comenzado a tocar la música. La cosa es que la metimos dentro nuevamente. A la semana después me vuelvo a despertar a eso de las 5 de la mañana. Y veo a mi hermana despierta asustada y me indica con el dedo de que no haga ruido. Y es la misma mierda sonando. Y después me dice que mire la ventana que da con el living y veo un punto rojo en medio. Estático, nuevamente. Salimos raja para la pieza de mis padres. Nunca supimos qué fue o cómo, pero aún hablamos de eso de vez en cuando. Me han pasado más cosas raras acá en la casa. Me acostumbro a algunas y las otras me asustan y las comento con mi mamá. Y ella también dice que le pasaron cosas cuando era joven en la casa. La muñeca en cuestión, cada vez que mi hermana salía con mi mamá la dejaba amarrada a la cama. Y a veces simplemente me iba donde mi abuela todo el día. Imposible pasaba el día en la casa solo con esa cosa, ya que después de eso sucedieron muchos acontecimientos pero fueron solo presenciadas por mí. Y hasta el día de hoy le tengo miedo. Tengo 28 años. Cuando estaba como en tercero medio, más o menos, falleció mi madrina y mejor amiga de mi mamá. La situación me afectó bastante, pero como adolescente semi-rebelde me hice el desentendido con todo y empecé a salir a carretear más de lo debido. Como hacíamos casi siempre, un miércoles salí con amigos y me fui caminando a la casa alrededor de las 4 de la mañana. Vivía como a unos 4 a 6 kilómetros del lugar. No lo recuerdo con exactitud. Estaba muy acostumbrado a caminar de noche, medio ebrio, pero ese día algo se sentía mal o distinto. Empecé a escuchar voces en la calle, primero a lo lejos y luego de forma interna. Más tarde, incluso de manera externa. Pregunté en voz alta si era mi tía quien me acompañaba. Ella era muy espiritual, hacía limpiezas de casas, temas de espíritus y ese tipo de cosas que yo no creía. Le pedí que tocara algo 3 veces y era ella. Y sonó algo parecido a una campana muy pequeña. Pensé que podía ser el cierre de mi polerón, así que le pedí que fuera más evidente. En ese mismo instante, un auto, que no vi venir antes, considerando la hora y el día, se deslizó a pocos metros de mí y chocó contra un poste a unos 20 metros de distancia. Mi reacción fue salir corriendo inmediatamente. Sé que podría haber ayudado, pero mi estado etílico no me lo permitió. Luego sonó una campana de iglesia 3 veces. No eran las 3 de la mañana. Eso me inquietó bastante. Miré el cielo y se veía extraño. Estaba completamente quieto, como nunca antes lo había visto. El aire y el viento parecían más bien recuerdos, pero no estaban presentes en el espacio que yo recorría en ese momento. Empecé a correr y un perrito pequeño se me sumó. En esa época era bastante atlético, así que prácticamente corrí unos 3 km del trayecto. Al llegar cerca de mi casa, me detuve a respirar y le pregunté nuevamente al perrito si era mi tía ayudándome. El perro respondió con gemidos, como si estuviera asustado o siendo golpeado, y salió corriendo en dirección contraria. Corrí lo que faltaba hasta llegar a mi casa, pensando que quizás estaba teniendo un episodio psicótico o algo similar. Al entrar, lo primero que le dije a mi mamá fue algo como: "No me vas a creer. Tomé, pero no tanto como para lo que me pasó". Y le conté todo. Ella reaccionó calmándome y abrazándome. Luego me acompañó a dormir y me dijo que probablemente mi tía me estaba cuidando de alguna cosa oscura o negativa relacionada con prácticas que realizaban unas señoras cercanas a ella. Me dijo:
A primera hora mañana llamo a Miguel. Miguel era el médium con el que trabajaban, y curiosamente se llamaba Miguel Ángel. Para dar contexto, mi mamá siempre ha creído en este tipo de temas espirituales, mientras que mi papá fue criado por masones. Yo crecí oscilando entre ambos extremos. Me fui a dormir y, para no extender demasiado el relato, soñé cosas bastante perturbadoras: demonios, iglesias, infierno, curas, dioses y muchas otras cosas. Lo más importante es que recuerdo despertarme cuando aún estaba oscuro, en un estado medio sonámbulo, e ir a tomar agua. Al mirarme en el espejo vi una figura detrás mío, algo que podría describirse como un demonio, similar al cuerpo sin pelo de la película R.S. No me atacaba ni me hacía daño, y curiosamente me sentí tranquilo. Al volver a la cama, lo vi sentado en la pieza de mi hermano, de reojo. Cuando volví a dormir, soñé que caía por un pozo infinito durante días y días, sin poder despertar. Fue como soñar durante un año entero, mientras constantemente me decían que estaba condenado a algo que no lograba comprender. Al despertar, fui tranquilamente donde mi mamá a preguntarle si había hablado con Miguel. Ella me dijo que sí, y que él decía que se trataba de un espíritu bromista, que eventualmente se iría, y que debía cubrirme con mantos azules. No recuerdo muchos detalles, porque lo único que me importaba era saber si me iba a pasar algo grave o no. Cabe mencionar que hasta esa noche yo no creía en ninguna de estas cosas. Al volver a mi pieza encontré la Biblia que me habían hecho comprar para el colegio, la típica con portada simple. Estaba doblada por la mitad, torcida, como si alguien hubiera intentado partirla sin lograrlo. La vi desde fuera de la pieza. Bajé corriendo y le dije a mi mamá que no volvería a dormir ahí nunca más. Efectivamente, nunca más pasó nada, y nunca más dormí en esa pieza. Según Miguel, ocurrieron varias cosas esa noche que prefiero no detallar ahora, a menos que a alguien le interese. La verdad es que fue uno de los puntos de quiebre de mi vida. Aún así, no cambié demasiado mi forma de pensar, pero sí mi apertura hacia ese mundo. Me asusté como nunca antes y espero no volver a vivir algo así, porque durante un buen tiempo todo se desordenó completamente para mí.